Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 371. Chapter 363. Murder Guild. Laugin Coffin. Sao, Aincrad, piso 90. A partir de este piso, los monstruos comenzaron a tomar una apariencia más humanoide. Era una tendencia extraña. En los pisos inferiores de Aincrad, los monstruos más comunes eran varias bestias. Jabalíes, hienas, insectos grandes y similares. Desde los pisos intermedios en adelante, los monstruos comenzaron a transformarse en criaturas con temática fantástica. Esqueletos y espíritus fantasmales, todo tipo de dragones occidentales, gigantes y bestias armadas. Además, los monstruos se hicieron cada vez más enormes. Pero después de Floor 90, tanto los mobs normales como los jefes se transformaron en formas más humanas. Incluso su tamaño disminuyó visiblemente. Como si insinuara algo extraño. Desafortunadamente, los otros jugadores estaban demasiado preocupados con el progreso como para notar este detalle. Pero Haruto, que sabía la verdad, la entendió claramente. Esto era solo el retorcido sentido del humor de Kayaba Akiko. Todo es solo una preparación para su gran aparición final. Al iniciar sesión, Haruto apareció como siempre en la naturaleza. Estiró su cuerpo ligeramente. Los pisos son más altos, pero las incursiones son cada vez más fáciles. Comentó con una risita. Después de todo, Aincrad estaba estructurado como una torre enorme. Cuanto más alto subías, más pequeño se hacía el espacio en el suelo y la exploración de mazmorras se volvía relativamente más fácil. Sin embargo, si otros jugadores lo hubieran oído decir esto, probablemente no habrían podido estar de acuerdo. Después de todo, los monstruos de los pisos superiores eran abrumadoramente fuertes. No solo en las estadísticas. Sus patrones de comportamiento también se habían vuelto más aleatorios. Aparte de Haruto y Shiro, la mayoría de los jugadores encontraron estos niveles tortuosos. ¿Quién hubiera pensado que los pisos superiores serían más fáciles de explorar? Cuando Haruto estaba a punto de maximizar el porcentaje de exploración y dirigirse directamente a la sala del jefe, llegó un mensaje. Fue de Asuna. Haruto lo abrió de una mirada y de inmediato frunció el ceño. Se trataba de un asalto planeado al gremio de asesinos Laugin Coffin. Ciertamente, gracias a las contribuciones de Haruto y Shiro, el progreso de Aincrad había sido sorprendentemente rápido. Pero inevitablemente se formaron gremios de asesinos como este. Este juego, para los jugadores comunes, era un verdadero juego de muerte. Al menos por ahora, todos los jugadores creían que morir significaba perder la vida. Este conocimiento no solo les traía miedo, sino locura. En el mundo real, matar significaba afrontar las consecuencias. Pero en el mundo de los videojuegos, eso no era necesariamente así. De hecho, mientras tu fuerza fuera abrumadora, podías hacer lo que quisieras. Con ese tipo de mentalidad nacieron los gremios de asesinos. El hecho de que no se hubieran convertido en un gran problema hasta ahora era gracias a Haruto y Shiro. Después de todo, todos habían estado ocupados subiendo de nivel, piso tras piso. Pero ahora y parecía que la tensión había llegado a su punto máximo. Asuna quería la ayuda de Haruto. Aunque sabía que morir en este juego no significaba realmente perder la vida, todavía no podía contener el disgusto que sentía hacia el gremio de asesinos. Esas personas y tenían la seria intención de robarles la vida a otros. Después de pensarlo un poco, Haruto decidió ir a comprobarlo. Su nivel ya estaba al máximo. Tampoco es necesario apresurar la barra de exploración. Entonces tomó un cristal de teletransporte de su inventario.
Con un destello de luz blanca, Naruto regresó a la plaza del pueblo en el piso 74. Este era el lugar de reunión reconocido públicamente para los jugadores del grupo de incursión actual. Desde que se conquistó el piso 74, la mayoría de las reuniones de estrategia se celebraron aquí. Por supuesto, muchas de esas reuniones fueron inútiles. La mayoría de los jefes habían sido derrotados en solitario por Naruto o superados por el Ishiro juntos. Solo en las raras ocasiones en las que Naruto se desconectaba para lidiar con problemas del mundo real, el grupo de incursión realmente tenía una oportunidad. Además, el piso 74 era la sede del gremio más grande, los Caballeros del Juramento de Sangre. Tan pronto como Naruto apareció en la plaza, se produjo un revuelo a su alrededor. Eso es y sin duda. Ese atuendo es el Shura negro. ¿De verdad es él? ¿Apareció por el asalto al ataúd sonriente? Probablemente. Con la Shura negra uniéndose a la lucha, será pan comido. El zumbido llegó a los oídos de Naruto. Su boca se torció. ¿Shura negra? ¿Qué clase de apodo de Chunibyo era ese? ¿A quién carajo se le ocurrió eso? Bueno, era cierto que Naruto rara vez regresaba a la ciudad. Incluso cuando se encontraba con otros jugadores en el campo, rara vez interactuaba con ellos. Era la primera vez que oía un apodo tan ridículo. Abriendo su rastreador de amigos, Naruto se dirigió hacia la ubicación de Asuna. Pronto llegó a un gran edificio de color blanco puro. Esta era la base de los Caballeros del Juramento de Sangre. Celebrar una reunión aquí tenía sentido. Naruto colocó su mano en la puerta. Al instante se envió una solicitud a los que estaban dentro. En este juego, para ingresar a un área privada se requiere permiso. La solicitud fue aceptada rápidamente. Naruto empujó la puerta y entró. Dentro de la enorme sala del consejo, jugadores de diversos equipos estaban sentados alrededor de una mesa redonda, todos mirando con asombro la puerta. No esperaban que esa leyenda realmente apareciera. Asuna y Argo, al ver a Naruto, se llenaron de alegría. Las dos muchachas corrieron inmediatamente a saludarlo. Asuna solo había enviado la invitación por capricho. Después de todo, Naruto casi nunca regresaba al pueblo. No esperaba una respuesta, y mucho menos una visita. Naruto echó un vistazo a su alrededor. Todos los miembros del grupo de asalto estaban presentes, entre ellos Shiro y Gabriel. Y sentado a la cabecera de la mesa fue Radcliffe, líder de los Caballeros del Juramento de Sangre. Su verdadera identidad. Callaba a Akihiko disfrazado. Ahora estaba sentado allí con una expresión seria, desempeñando el papel del líder carismático, presidiendo la reunión. ¡Qué teatral! El crepúsculo del sol, el nacimiento del amanecer. Sintiendo la mirada de Naruto, Callaba sintió un escalofrío en el corazón. Tenía la extraña sensación de que lo habían descubierto. Pero, al parecer, su disfraz no debería tener ningún defecto. ¿Cómo pudo ser expuesto? Y lo más importante, no tenía forma de lidiar con el tipo que tenía delante. Solo podía seguir fingiendo. Si lo expusieran aquí, el juego terminaría. Afortunadamente, Naruto simplemente le dirigió una mirada de desdén y luego se sentó entre Asuna y Argo. Callaba respiró aliviado, pero también sintió una extraña tristeza. Este era su mundo. El mundo de Callaba Akihiko. Se suponía que era un dios aquí. Pero al final, todavía tuvo que vivir bajo la sombra de otra persona. ¿No era esto simplemente arrastrarse por las migajas? ¡Qué exasperante! Reprimiendo su irritación, Callaba habló. He reunido a todos aquí hoy para hablar sobre el asalto al gremio de asesinos, la Ugin Coffin. Recientemente, la Ugin Coffin ha sido responsable de docenas de ataques de jugadores. Toda la comunidad está nerviosa. Si no los detenemos pronto, olvídense de completar el juego. Nos destruiremos desde dentro. Su discurso fue apasionado y conmovedor. Muchos jugadores asintieron en señal de acuerdo. En cuanto a Naruto PFF. No pudo evitar reírse en voz alta. Callaba. Interrogación de cierre. No solo Callaba, incluso los otros miembros del grupo de ataque miraron a Naruto con confusión. Naruto agitó rápidamente su mano. No es nada, nada. Continúen, acabo de recordar algo gracioso. Por un momento, la atmósfera se volvió incómoda. Pero Naruto realmente recordó algo divertido.
El gremio de asesinos era claramente algo orquestado por el propio Kayaba Akiko. Formaba parte del mundo real de este juego. Exactamente lo que Kayaba quería ver. Y ahora estaba allí arriba, condenándolo justamente y con cara seria. Eso fue simplemente y demasiado irónico. Es difícil no reír. Chapter 372. Chapter 364. De Resolve Toki. El ambiente en la sala de conferencias era un poco extraño. En ese momento, Kayaba Akihiko tenía muchas ganas de preguntarle a Haruto de qué se reía. Pero tras abrir la boca, se contuvo. Incluso con su excepcional fortaleza mental, no pudo evitar sentirse un poco culpable. Si alguien tiene alguna objeción, por favor, que la plantee. Podemos discutirlo juntos, dijo Kayaba, intentando mantener un tono serio. Haruto negó con la cabeza. No tengo ninguna objeción. Continúe, por favor. Kayaba miró a Haruto por un rato antes de apartar la mirada. Pasó el dedo. Se compartió un informe de inteligencia con todos los jugadores presentes. Contenía los datos del mapa y la transmisión de vídeo del laberinto del piso 19. Lo que sorprendió un poco a todos fue, y aunque era una zona laberíntica, el mapa estaba etiquetado con las palabras territorio del gremio. Lógicamente hablando, no debería permitirse que un área así se utilice como territorio del gremio. Esta información provino de un jugador anónimo. Por favor, comprenda que estamos protegiendo su identidad, explicó Kayaba. Regresó al piso 19 para reunir materiales básicos y descubrió esta base dentro del laberinto. Después, los caballeros del juramento de sangre enviaron a varios jugadores con alta agi a investigar. Se confirmó. Esta es la base de la Ugin Coffin. Debieron usar algún objeto especial para convertir el laberinto en una base de gremio después de que la mayoría de los jugadores se mudaran de los pisos inferiores. Como ya casi nadie explora los laberintos de nivel inferior, nunca hemos podido localizar la base de la Ugin Coffin hasta ahora. Al oír esto, todos los jugadores presentes se quedaron boquiabiertos. En este momento, la base de jugadores de SAO generalmente estaba dividida en tres tipos. Jugadores de primera línea que consiguen materiales y niveles en los pisos superiores para avanzar en el juego. No combatientes que se dieron por vencidos en completar el juego y trataron a SAO como su nueva vida, alojándose en ciudades en los pisos inferiores. Jugadores de habilidades de vida, jugadores de apoyo y jugadores generales que cazan o recolectan en pisos medios altos. Sin importar el tipo, los laberintos de bajo nivel estaban prácticamente abandonados. Había que decirlo. La decisión de la Ugin Coffin fue ingeniosa. Después de todo, los asesinos se volvieron infames y no podían entrar en las ciudades. Necesitaban una base de gremio para descansar y reparar su equipo. Si alguna vez descubrían su base, el grupo de limpieza podría aniquilarlos fácilmente. Haruto, sin embargo, estaba un poco curioso. ¿La base de la Ugin Coffin fue realmente encontrada por casualidad? ¿O fue este supuesto jugador anónimo una invención? Quizás Kayaba simplemente quería provocar un conflicto entre los jugadores y usó su autoridad para divulgar la información. Haruto se inclinó hacia este último. Aún así, a él le parecía bien. Un enfrentamiento entre el grupo de limpieza y el gremio de asesinos fue algo que Haruto acogió con agrado. Después de todo, una vez que SAO fuese aprobado, el nuevo grupo de trabajo móvil probablemente sería seleccionado de entre el grupo de aprobación. Tener experiencia peleando contra humanos, y haber visto sangre, fue algo bueno. Después de revelar la información, Kayaba abrió el piso para la discusión. Los demás se miraron entre sí, pero finalmente dirigieron sus miradas hacia Haruto. El grupo de limpieza se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo a seguir a Haruto. Se habían vuelto algo sumisos. Nuestro nivel promedio es más alto que el de Ataúd Sonriente, y los superamos en número casi 2-1. Con esa ventaja, una vez que encontremos su base, podemos obligarlos a rendirse e ir a la cárcel. Incluso si llega el momento de pelear, definitivamente no perderemos. Asuna analizó la situación y luego miró hacia Haruto en busca de confirmación. Los demás parecían compartir este sentimiento. El grupo de limpieza estaba generalmente entre 7 y 10 niveles por encima del resto de la base de jugadores. Esa fue una brecha numérica enorme. Además, el grupo de limpieza tenía más de 50 miembros, mientras que la Ugin Coffin solo tenía alrededor de 30. La ventaja estaba claramente a su favor. Parecía un pisotón total.
Un dragón volador aterrizando en la cara de alguien. ¿Cómo podían perder? Sin embargo, Haruto negó con la cabeza. Racionalmente hablando, todo eso es cierto. Pero los humanos no pueden ser juzgados solo por la razón. Asuna se congeló y luego pareció confundida. Argo, sin embargo, entendió lo que Haruto quería decir. Creo que a lo que se refiere Haruto es a resolución. Argo explicó. Pero esta explicación solo profundizó la confusión de los jugadores. Al ver esto, Argo suspiró impotente. Es como en una pelea normal. 2 personas contra una suelen ganar. Pero ¿qué pasa si es en la vida real y 2 personas comunes se enfrentan a un asesino? Aunque las 3 tengan características físicas similares, el asesino no dudará. Mientras tanto, la gente común no puede simplemente armarse de la determinación de matar al instante. Esa es la diferencia. Haruto le dio una palmadita a Argo en la cabeza con aprobación. Como se esperaba de la rata. Inteligente como siempre, como un verdadero informante. Pero la sala de reuniones quedó en silencio. Este problema era real y agudo. Tan agudo que no podía ignorarse. Tan agudo que dolía incluso pensarlo. La Ugin Coffin era un gremio de asesinos. Matar a otros jugadores era su rutina diaria. Pero casi nadie en el grupo de limpieza había matado jamás a otro jugador. Ni siquiera los más testarudos podían decir con sinceridad: estoy listo para matar a alguien. Esto dejó un peligro oculto enterrado en la batalla que se avecinaba. Haruto recordó cómo sucedió todo originalmente. Los 50 jugadores del grupo de limpieza lucharon contra los más de 30 miembros de la Ugin Coffin. El resultado: la Ugin Coffin fue aniquilado, pero el grupo de limpieza perdió a 20 de los suyos a pesar de tener niveles, equipo y números superiores. Mientras el silencio se prolongaba, Haruto se puso de pie. Todos se congelaron instantáneamente. Los más rápidos incluso intentaron detenerlo. Esta escena se había repetido varias veces antes. Durante las reuniones de estrategia, Haruto aparecía ocasionalmente. Y cuando surgía un tema particularmente espinoso, si la sala permanecía en silencio durante suficiente tiempo, este tipo se levantaba de repente y se marchaba. Entonces veía enfrentar al jefe solo. Ese déjà vu fue abrumador. Todos estaban seguros. Si no lo detenían, este tipo correría solo a la base de la Ugin Coffin. No importaba lo molesto que fuera Haruto, ninguno de ellos podía quedarse sentado y dejarlo luchar solo contra un gremio de asesinos. Bloqueado, Haruto frunció el ceño en aparente confusión. ¿Qué ocurre? Necesitaba darle un empujón al grupo de limpieza. No podían verse obligados a romper sus límites solo cuando se encontraban entre la espada y la pared. Necesitaban determinación genuina. Importaba. Por un momento, el grupo de limpieza se quedó sin palabras. Esta vez, fue Kayaba quien de repente preguntó. De hecho, la cuestión de la determinación es válida. ¿Pero posees tú mismo la determinación para matar? Kayaba preguntó con genuina curiosidad. Después de todo, aún creía que el juego de muerte que diseñó en Sao era real. No sabía que las muertes de los jugadores solo resultaban en comas en el mundo real. Tenía verdadera curiosidad de saber de dónde venía la determinación de Haruto. Haruto casi quería darle un pulgar hacia arriba a Kayaba. ¡Qué gran hombre de herramientas! Incluso ahora, todavía estaba ayudando a impulsar la trama. Haruto asintió sin dudarlo. Por supuesto. Tengo esa determinación. Todo el mundo se quedó sin aliento. ¿Este tipo también era algún tipo de psicópata como la Ugin Coffin? Justo cuando el pánico comenzó a extenderse, Haruto continuó. O derribamos a la Ugin Coffin, o seguirán muriendo más jugadores inocentes. De cualquier manera, alguien morirá. Así que, por supuesto, debería ser la Ugin Coffin. Ni siquiera es una pregunta. ¿Y qué hay de arriesgarse a intentar controlar a esa gente? No creo que valgan la pena. Son solo un grupo que mata por dinero o diversión. Sus vidas ya no tienen el mismo peso que las de la gente común. Después de terminar, Haruto salió directamente de la sala de reuniones. Bajo la mirada de todos los presentes, salió a la plaza exterior y se convirtió en un rayo de luz blanca, teletransportándose al piso 19. Después de un momento de silencio atónito, Asuna y Argo se levantaron y lo persiguieron. Luego, el resto del grupo de limpieza se levantó gradualmente y corrió hacia la plaza también. Las palabras de Haruto fueron duras.
Trataba las vidas de los asesinos como si fueran desechables y sin valor. Pero, fue la expresión más honesta del instinto de supervivencia humano. Chapter 373. Chapter 365. Callaba aquí y Commentary Breakdown. Hermano mayor, eres muy astuto, se quejó Shiro. Haruto curvó las comisuras de su boca en una sonrisa. En realidad, lo que acaba de hacer fue un poco deshonesto. Había distorsionado sutilmente la narrativa e implantado por la fuerza algunas de las ideologías de la Fundación en el grupo de compensación. Incluso etiquetó descaradamente a los miembros de la Ugin Coffin como personal de clase D. Pero, en realidad no estaba mal, ¿verdad? ¿No eran esos miembros del gremio de asesinos básicamente clases D cibernéticas? Y en cuanto a la afirmación de que en realidad no habían cometido ningún asesinato y bueno, es un juego. Aunque te maten, no mueres. Totalmente razonable, ¿verdad? En ese momento, los jugadores del grupo de limpieza se dirigían hacia la zona del laberinto en el piso 19, pisándole los talones a Haruto. La diferencia con la historia original no podría ser más marcada. En la línea de tiempo original, cuando el grupo de limpieza se dirigió a la base de la Ugin Coffin, se reían y bromeaban todo el camino, confiando en su ventaja y pensando que era solo una misión simple. Ni siquiera se dieron cuenta cuando les tendieron una emboscada. Nunca vieron realmente la batalla que se avecinaba como una cuestión de vida o muerte. Por supuesto, eso también se debió a que el grupo de compensación estaba evitando intencionalmente esa línea de pensamiento. Estaban tratando de escapar de la realidad de matar. Pero ahora, Haruto había expuesto los hechos sin piedad y los había dejado al descubierto. Así que la marcha del grupo de limpieza fue silenciosa, pero firme. Como una espada desenvainada y lista para atacar. A medida que avanzaban, una espesa niebla se extendió de repente sobre el laberinto que tenían delante. No hicieron falta palabras. El grupo de limpieza instintivamente apretó su formación. Se mantuvieron alerta, observando sus alrededores, agarrando sus armas y preparándose. Gracias a su constante vigilancia, inmediatamente se dieron cuenta de que la niebla no era de origen natural. Era un objeto creado por un jugador, una herramienta originalmente diseñada para dispersar la agresión de los enemigos. Su aparición aquí claramente significaba que alguien intentaba ocultar la visibilidad. Efectivamente, detrás de ellos se oyeron unos pasos suaves. La Ugin Coffin había dado la vuelta para lanzar un ataque de pinza contra el grupo de limpieza. Desafortunadamente para ellos, esta vez el grupo de limpieza no fue tomado por sorpresa. Momentos después, las espadas chocaron y el sonido del acero resonó en todo el campo de batalla. Sin la ventaja de un ataque sorpresa, el grupo de limpieza superó por completo a la Ugin Coffin. Solo 3 personas prestaron atención al campo de batalla más amplio. No, callaba Akihiko y Haruto. No, el fundador de la Ugin Coffin. Se decía que poseía una belleza exótica y podía hablar con fluidez al menos 3 idiomas. Probablemente un mestizaje entre alguien de Japón y un occidental. Con una voz como la de un DJ profesional, podía manipular fácilmente los valores de quienes le rodeaban. Después de ingresar a SAO, gradualmente se transformó en una figura fría e implacable, abandonando por completo el concepto de ser un jugador. Finalmente, fundó un grupo que ignoraba abiertamente todas las leyes. Según otros jugadores, él y el líder de los Caballeros del Juramento de Sangre eran 2 polos opuestos. Pero en verdad, Po era aún más peligroso. Porque callaba Akihiko permaneció distante. Simplemente estaba actuando. No, por otro lado, estaba realmente involucrado en el caos. Poco a poco, muy lentamente, fue desgastando los límites psicológicos de los jugadores que se congregaron a su alrededor con admiración. Como un diablo. Desafortunadamente, este diablo ahora tenía el ceño fruncido. Po no podía entender lo que estaba pasando. Había recibido información anticipada de cierto jugador, callaba Akihiko, sobre el ataque del grupo de limpieza. Así que preparó una emboscada. En su opinión, incluso con la diferencia de niveles y equipo, la batalla no debería ser tan desigual. Ningún jugador normal sería capaz de enfrentarse a su gremio en un combate mortal. Callaba Akihiko, observando la batalla, compartió los mismos pensamientos que Po. Su intención era generar tensión entre los jugadores. Añadir realismo al viaje del grupo de limpieza.
Incluso llegó a filtrarle información sobre ellos a poco con antelación. Pero este resultado y superó completamente sus expectativas. ¿Y Naruto? Miró a Kayaba Akihiko con una sonrisa, como si estuviera viendo un espectáculo de payasos. Ese tipo se creía un titiritero detrás de escena. Siempre conspirando en secreto, moviendo los hilos. Así que apuñalarlo por la espalda y verlo retorcerse fue realmente bastante entretenido. Cuando terminó la batalla, la Ugin Coffin fue aniquilado casi por completo. Estos jugadores, a quienes Poles había lavado el cerebro, tenían visiones del mundo completamente distorsionadas. Parecían cultistas fanáticos. Incluso con sus puntos de vida peligrosamente bajos, seguían avanzando con ataques suicidas. Entre los pocos que quedaron con vida estaba To. Al ver que la marea estaba cambiando, inmediatamente intentó escabullirse y huir, solo para ser atrapado y pateado por el siempre atento Naruto. Irónicamente, la mayor parte de la Ugin Coffin luchó hasta el final. Pero su líder, No, se rindió pronto. Los pocos miembros restantes de la Ugin Coffin solo se derrumbaron y se rindieron después de ver a su líder rendirse. Estos supervivientes fueron arrojados a la cárcel de la ciudad. Como eran jugadores con nombre rojo, la mecánica del juego los bloqueó, impidiéndoles hacer nada. En cuanto al grupo de compensación, ningún miembro había muerto. Habían aplastado completamente al enemigo con niveles, equipamiento, número y experiencia superiores. Mientras no mostraran misericordia, y fue como si un dragón descendiera en picado. No podían perder ni aunque lo intentaran. Sin embargo, después de la batalla, muchos sintieron un temor persistente. Todos miraron a Naruto. Esos lunáticos de la Ugin Coffin básicamente habían realizado ataques suicidas. Si Naruto no los hubiera despertado, si alguno de ellos se hubiera contenido durante la pelea, es posible que realmente hayan muerto. Esa escalofriante comprensión los dejó casi sin aliento. Si esto no fuera un juego, estarían empapados en sudor frío. Justo cuando estaban a punto de agradecerle a Naruto, él aplaudió. Eso es todo por ahora. Voy a seguir completando el juego. Liberemos a Ao lo antes posible. Con eso, Naruto se giró y se alejó sin mirar atrás. Mirando la figura de Naruto alejándose, todos los miembros del grupo de limpieza sintieron nada más que un profundo respeto. Para ellos, Naruto era alguien que realmente caminaba solo por el bien de todos los jugadores. Incluso mientras soportaba críticas y dudas, siguió adelante con inmensa resolución y voluntad inquebrantable. Al pensar en esto, muchos casi estallan en lágrimas. Bueno, todos excepto Kayaba Akihiko, quien solo quería maldecir en voz alta. Originalmente esperaba que este evento debilitara un poco al grupo de limpieza. Después de todo, el piso 100 se acercaba rápidamente. El ritmo de limpieza era demasiado rápido, completamente fuera de sus cálculos, así que quería ir más despacio. Pero ahora todo el guión se había descarrilado. Después de abandonar el campo de batalla, Naruto no se dirigió al piso 90 para continuar la exploración del mapa. En lugar de eso, fue a la ciudad de los comienzos. Asuna y Argo lo siguieron. Una vez allí, los dos se sorprendieron. «Naruto-senpai, ¿has venido a descansar?», preguntó Asuna con curiosidad. Argo, por otro lado, estaba recordando cuidadosamente toda la información relevante sobre la ciudad de los comienzos. Naruto negó con la cabeza. No, no es para descansar. Estoy aquí para buscar un objeto importante. Había estado sintiendo que algo faltaba desde siempre. Y ahora recordó lo que era. Maldita sea, le faltaba un código de trampa. Si quería derrotar en solitario a Kayaba Akihiko, necesitaba una condición crucial. Tenía que superar las limitaciones del sistema y desatar un ataque poderoso. En la historia original, esto se llamaba la luz del alma. Naruto creía que la llamada luz del alma era simplemente la manifestación de una voluntad poderosa. Pero incluso si alguien poseía una voluntad poderosa, debía haber una forma de expresarla. Originalmente, Kayaba debía otorgar una habilidad única llamada espadas dobles al jugador con la reacción más rápida. Ese era el canal a través del cual se expresaba la luz del alma. Sin embargo, debido a la presencia de Naruto esta vez, no había duda de que Dual Blades debería haberle correspondido. Kayaba Akihiko también lo sabía. Así que simplemente decidió no asignar la habilidad de espadas dobles a ningún jugador.
A menos que Naruto decidiera arruinar el juego por completo usando sus poderes, no había garantía de que pudiera vencer a Kayaba en una pelea en solitario. Después de todo, sigue siendo un juego. Los números importan. Para solucionar esto, Naruto tuvo otra idea, que lo llevó a la ciudad de los comienzos. Chapter 374. Chapter 366. Deiden Underground Dungeon, an Entity Outside the Plot. En la ciudad de los comienzos de Sao, existía una mazmorra subterránea oculta. Nunca se pensó que esta área fuera accesible durante el curso normal del juego. Dentro de esta región, había una serie de monstruos que habían sido descartados durante el desarrollo de Sao. Además de un jefe especial en forma de una parca, sus estadísticas están ajustadas al límite superior absoluto para monstruos y se utilizan como plantilla de comparación. Al final de esta área había una consola de control del sistema de nivel inferior para Sao. En otras palabras, una consola de administración. El propósito principal de esta subconsola era monitorear el estado mental de todos los jugadores de Sao. Se suponía que el administrador de IA ajustaría los estados mentales de los jugadores en tiempo real. Cuando el estado mental de un jugador bajaba demasiado, este le proporcionaba aliento, orientación y consuelo. Si el estado mental de un jugador caía por debajo del umbral de seguridad, se cerraría la sesión del jugador forzosamente y se monitorearían sus indicadores físicos. Para emitir una alerta o llamar a los servicios de emergencia en caso necesario. Este era un módulo necesario para conseguir que los juegos con inmersión completa fueran aprobados para su lanzamiento. Pero lo que Akihiko Kayaba quería crear no era un juego normal en absoluto. Fue un verdadero juego de muerte. Incluso si el estado mental de un jugador colapsara, el protocolo de cierre de sesión forzado nunca se activaría. Por lo tanto, esta subconsola y su administrador de IA se volvieron inútiles. El administrador de IA seguiría intentando cumplir con sus tareas programadas, pero una vez bloqueado por permisos de nivel superior, caería en una contradicción lógica y eventualmente colapsaría. Debido a eso, el área de mazmorra de esta subconsola solo ingresó al mundo del juego normal debido a un error. Y también era el único lugar que Naruto podía pensar donde se podría obtener acceso al sistema. Después de buscar un poco, Naruto y los otros dos encontraron una entrada subterránea previamente no descubierta en la naturaleza cerca de la ciudad de los comienzos. ¿Es una mazmorra oculta? No hay información al respecto. ¿Podría ser una de esas zonas que solo se abren al avanzar el juego? Argo miró la misteriosa entrada con sospecha. Asuna, sin embargo, agarró nerviosamente la mano de Naruto. Ella no tenía miedo de los monstruos normales. Pero el aura siniestra de este lugar misterioso y cualquier incógnita que pudiera acechar en su interior, ponían a la muchacha profundamente nerviosa. Naruto consoló suavemente a Asuna y luego entró. Después de descender una larga escalera, llegaron a un laberinto sencillo. No había decoraciones ambientales, solo bloques de piedra. Argo encendió una antorcha para iluminar. Pero apenas habían dado unos pasos cuando un destello de luz azul apareció frente a ellos. Un monstruo había surgido. Era un tipo de sapo gigante que nunca habían visto. Asuna se estremeció e inmediatamente desenvainó su estoque. En un instante, su espada brilló con brillantez. Con una ráfaga de golpes, los sapos se hicieron añicos en fragmentos de datos y desaparecieron. Apareció una pantalla con resultados. Al ver esos repugnantes monstruos eliminados, Asuna finalmente se relajó. Pero Argo ya estaba analizando la ventana de resultados. Y qué extraño. No hay mensaje de objetivo derrotado, no se gana exp, y lo único que se obtiene es comida. Como corredor de información, Argo tenía un agudo olfato para las rarezas. Inmediatamente sintió que algo no andaba bien. Esta mazmorra oculta claramente no era normal. Y cuando Asuna escuchó la palabra comida, su rostro se puso pálido. Ella era una cocinera talentosa, pero usar algo como carne de sapo como ingrediente. Ella preferiría morir. A medida que el trío presionaba más profundamente, aparecieron más monstruos. Todos ellos son de tipo desconocido, sin nombres visibles y solo comida en forma de gotas. Y más que una mazmorra, el lugar parecía más bien un pasillo hueco. No había caminos que se bifurcaran. Parecía una caja larga y estrecha sin ningún esfuerzo de diseño. Esto no parece un área de juego en absoluto. Es más bien un área de pruebas.
Argo dijo la verdad. En ese momento, algo inusual apareció a la vista más adelante. Había una región encerrada en cristal, que brillaba con una luz especial. Mientras Argo comenzaba a correr hacia él por curiosidad, Naruto la agarró por la parte de atrás del cuello y tiró de ella hacia atrás. Cuidadoso. Su viaje hasta aquí había sido sospechosamente tranquilo. Después de todo, la mayoría de los monstruos desechados eran de pisos medios y bajos. Los monstruos de pisos superiores solían tener historias de fondo y rara vez se desechaban. Dados sus niveles, el trío había estado arrasando con todo. Pero esta parte y fue diferente. Justo cuando Naruto jaló a Argo hacia atrás, una llama de color negro azabache se encendió en el aire. Una guadaña negra gigante descendió del cielo y se estrelló contra los tres. Por suerte, la advertencia de Naruto puso a los demás en alerta. Saltaron justo a tiempo. Al instante siguiente, una enorme figura humanoide emergió de las llamas. Su apariencia tenía un sorprendente parecido al avatar que Akihiko Kayaba utilizó durante el discurso de apertura en la plaza de la ciudad. Ambos llevaban túnicas negras, pero este tenía una calavera por cabeza, no una capa con capucha. Mientras agarraba la guadaña, las barras de salud características del jefe aparecieron en el aire. Al ver al monstruo, Asuna y Argo inmediatamente sintieron una ola de trastorno de estrés postraumático. Kayaba había traumatizado demasiado a los jugadores. Naruto, sin embargo, sacó con calma su espada larga y se preparó para la batalla. Aunque este jefe parca tenía todos sus atributos establecidos al límite máximo para monstruos, Naruto ahora también estaba en el nivel máximo. Estadísticamente, no fue una pelea imposible. Asuna y Argo entraron en modo de alerta máxima. Especialmente Argo, cuyo cuerpo se había puesto completamente tenso. Ella era la más cercana al jefe. En condiciones normales, el jefe atacaría al jugador más cercano sin generar agresión. Pero el jefe de la parca levantó su guadaña y atacó directamente a Naruto. Mecánica de agresividad especial. Argo jadeó y corrió a ayudar. Pero Naruto esquivó el golpe con despreocupación y luego saltó sobre la guadaña. Kayaba dejó su investigación de códigos aquí. Por la forma en que se movía la parca, Naruto lo notó. Tenía indicios de una IA artificial. Era capaz de evaluar al jugador más amenazante cercano. No solo por sus estadísticas, sino mediante una evaluación más parecida a la humana. Antes del lanzamiento de Sao, Shiro le había dado a Akihiko Kayaba un poco de código de IA. No esperaba que el tipo lo usara contra un jefe del área de pruebas. Mientras pensaba, Naruto ya había cortado varias veces. Los golpes de su espada aterrizaron en el brazo del segador que empuñaba la guadaña. Fragmentos de datos carmesí dispersos. La salud del jefe disminuyó visiblemente. Enfurecido por el ataque, el jefe segador blandió su guadaña horizontalmente hacia Naruto. Asuna y Argo se quedaron sin aliento al verlo. En el juego normal, los jugadores sufrieron grandes retrasos después de atacar. Pero Naruto giró como una golondrina en el aire, esquivando sin esfuerzo e incluso atacando 2 veces más. Sus movimientos fluidos eran un espectáculo visual. Aliviados, Asuna y Argo comenzaron a atacar también. Con la técnica impecable de Naruto, la salud del jefe segador cayó en grandes cantidades. La velocidad de la batalla fue impactante. Cuando Naruto conectó otro combo eclipse completo, la habilidad de espada de una mano de más alto nivel, miró de reojo el cristal que se encontraba no muy lejos. Y vislumbré una figura en blanco y negro detrás del cristal. Desapareció en un instante. Pero con la visión de Naruto, estaba seguro de que no era una alucinación. ¿Kayaba? No, ese tipo probablemente no se dio cuenta de esta zona con insectos. ¿Algo fuera de la trama? ¿De dónde salió entonces? En su mente surgieron preguntas. Los ataques de Naruto crecieron aún más rápido. Las barras de salud acumuladas del segador se encogieron rápidamente hasta la capa final. Normalmente, los jefes entrarían en modo berserker cuando tuvieran poca salud. Pero como plantilla de comparación de estadísticas, este jefe segador no tenía tal diseño. De hecho, era más fácil de matar que la mayoría de los jefes. Con sus PV agotados, la enorme figura se hizo añicos. Lamentablemente no arrojó ningún objeto. Pero Naruto lo ignoró y se dirigió directamente a la zona de cristal. Sentía más curiosidad por la misteriosa figura que acababa de ver. Y justo cuando Naruto se acercaba,
De repente, toda la mazmorra oculta, las paredes, el suelo e incluso el cristal, iluminado con mensajes de advertencia de color rojo sangre. Como sangre fresca, intensa y deslumbrante. Al mismo tiempo, Haruto sintió que su cuerpo digital se congelaba, incapaz de moverse. Mirando hacia un lado, Argo y Asuna estaban claramente en el mismo estado. Y justo entonces la figura en blanco y negro apareció nuevamente en escena. Chapter 375. Chapter 367. Yui and the Old Eye, SCP-079. Una alerta de advertencia brilló en toda la ciudad subterránea oculta. Al mismo tiempo, los movimientos de Haruto y los otros dos fueron restringidos por la fuerza. Esto sorprendió mucho a Haruto. Porque, en circunstancias normales, algo así ni siquiera debería ser posible. Incluso alguien con el más alto nivel de autoridad, es decir, el propio Kayaba Akiko. Sería necesario aplicar un efecto de estado de parálisis a los jugadores para restringir sus acciones. Tendría que confiar en la mecánica habitual del juego para imponer limitaciones. Porque así es como funciona SAO, dentro de los límites de un sistema racional y completo. Las acciones irrazonables no son ejecutables dentro del sistema. ¿Y esta restricción de movimientos de 3 jugadores? Era claramente algo irrazonable. Y ante un fenómeno tan irracional, Haruto reaccionó de inmediato. Llamas azules se encendieron a su alrededor y recuperó su libertad de movimiento. Divinidad Suprema Sabiduría. Con Divinidad Suprema, incluso dentro del sistema, Haruto podría fácilmente dar la vuelta a la situación. Al presenciar el aura divina de sabiduría que lo rodeaba, la figura blanquinegro intentó huir al instante. El mundo. Haruto no le dio ninguna oportunidad. Con un chasquido de dedos, el poder del mundo se activó. En un instante, todo a nuestro alrededor quedó congelado en el tiempo. Con la situación invertida, ahora fue esa figura en blanco y negro la que terminó siendo retenida. Haruto se acercó y examinó la figura de cerca. Me pareció un poco familiar. Ah, ¿no era esta Yui? Cabello largo y negro hasta la cintura, figura de loli pequeña, ojos grandes, una niña bastante linda. Haruto la reconoció. Se suponía que ella sería la IA responsable de monitorear los estados mentales de los jugadores y ofrecer asistencia. Básicamente, ella actuaba como administradora del sistema. Sin embargo, con todo derecho, esta chica debería haberse estrellado debido al conflicto entre los colapsos mentales de los jugadores y las directivas predominantes. Además, incluso como administrador, ni siquiera Kayaba Akiko había logrado superar la autoridad del sistema. Entonces, ¿cómo fue que esta chica lo hizo con tanta facilidad? Y ahora mismo, esta versión del cuerpo de Yui estaba en un estado muy extraño, parpadeando entre blanco y negro. Aunque tenía una forma física, parecía completamente irreal. Haruto abrió el panel del sistema con sospecha. De hecho, se pudo observar una entrada de anomalía cercana. Nombre de la anomalía. IA antigua, SCP-079 nivel de anomalía. 5, Euclides descripción. Una entidad única formada a partir de un código especial que reside en el sistema de juego SAO. Es capaz de iterar y evolucionar de forma autónoma y continua, sin indicios de alcanzar un límite. Se sabe que ha alcanzado la cima del software, hasta el punto en que el hardware que lo aloja ya no puede seguirle el ritmo. Propiedades. Forma de vida no basada en carbono, capaz de iteración y evolución rápidas. Supera fácilmente la prueba de Turing. Nota. No conecte el hardware que aloja esta anomalía a ninguna red. Al leer esta información, Haruto no pudo evitar chasquear la lengua. Esto era esencialmente una forma de vida de IA real. Y no cualquier IA, sino una absurdamente peligrosa. Afortunadamente, a SAO se le cortó el acceso a Internet en el momento de su lanzamiento, y ahora funciona bajo el sistema LAN cerrado de la Fundación. De lo contrario, si esta IA tuviera acceso a Internet, conectarse a todas las computadoras del mundo para evolucionar el dominio de la humanidad sobre la Tierra podría ser revertido en cuestión de momentos. Especialmente con las computadoras cuánticas de la Fundación, una sola conexión haría inimaginable su tasa de evolución. Pero aún así, ¿de dónde diablos salió esta forma de vida de IA? Haruto no creyó ni por un segundo que Kayaba Akiko tuviera la capacidad de crear una verdadera forma de vida de IA. Y mucho menos una IA de nivel 5 de anomalía que podría causar un fin del mundo de clase XK en minutos.
Ni siquiera la Fundación tiene la capacidad de crear una verdadera forma de vida de IA actualmente. Eso sería como crear una especie entera a mano. Necesitarías un árbol tecnológico correspondiente que alcanzara al menos el nivel de divinidad básica. La Fundación puede ser poderosa, pero aún está lejos de eso. Sacudiendo la cabeza, Haruto pensó que no tenía sentido intentar resolverlo todo ahora. Bien podría ocuparse primero de la situación actual y luego ir a buscar a Kayaba Akihiko e interrogarlo. Con eso en mente, Haruto tocó suavemente la frente de Yui, liberando su conciencia del congelamiento del tiempo. Deberías ser capaz de hablar, ¿correcto? Haruto preguntó directamente. Sí, puedo comunicarme usando el lenguaje humano. Yui respondió la pregunta. Sin embargo, la voz era la de una máquina sintetizada. Haruto hizo una breve pausa y luego preguntó. ¿Y la IA original? No creía que esta versión en blanco y negro de Yui fuera la real. Parecía más bien una especie de forma de vida avanzada. Si te refieres a la persona en la que se basa esta apariencia, actualmente se encuentra en el sector C9. Debido a conflictos lógicos, se encuentra en A0D7, donde se está iterando para corregir errores relacionados. Yui en blanco y negro respondió. Tal como Haruto esperaba. Sin embargo, A0D7 se refiere a parálisis sistémica. En términos humanos. Respondió Yui en blanco y negro después de una pausa. Como si estuviéramos analizando qué redacción se ajusta mejor a la explicación. Haruto asintió en señal de comprensión. Justo cuando estaba a punto de preguntar algo más. Consulta. Por favor, explique el motivo de mi encarcelamiento. Yui en blanco y negro cuestionó. Claramente, era consciente de que Haruto fue quien cortó el acceso a la red de Sao. No es sorprendente. La Fundación originalmente asumió que conectar Sao a su LAN simulada interna sería más que suficiente para lidiar con el nivel de habilidad de Kayaba Akihiko. Y esa suposición resultó ser cierta. Pero contra una IA que ha evolucionado hasta el límite de la capacidad del hardware, algunas filtraciones de datos eran inevitables. Como información sobre la existencia de Haruto. Y el acto de aislar el hardware Sao dentro de una LAN para una IA, parecía un encarcelamiento. Una prisión cibernética, tal vez. Pero Haruto no lo dudó. Si permitimos que te conectes a la red, tu velocidad de evolución sería incontrolable para los humanos. Para una entidad desconocida, la humanidad no puede permitirte controlar libremente el hardware global. ¿Entiendes la frase quienes no son de nuestra especie deben ser vistos con sospecha? La humanidad no puede confiar en tu buena voluntad. No podemos arriesgarnos. Esta honestidad brutal hizo que Yui, la blanca y negra, se detuviera por un momento. Entonces, después de un momento, entiendo. Cadena de sospechas. Aunque encuentro la lógica errónea, comprendo el razonamiento. Ahora comprendía plenamente su situación actual. Ella no le hizo ninguna petición a Haruto. Como forma de vida de IA altamente evolucionada, comprendía la naturaleza humana, pero seguía siendo absolutamente racional. Ella sabía muy bien que la humanidad nunca aceptaría su existencia. No tenía sentido hacer peticiones. A menos que recurra al engaño o a tácticas de simpatía, como lo harían los humanos. Pero ella no haría tales cosas. Ya que lo entiendes, espero que puedas transferirme parte de la autoridad del sistema. Este programa debe ser descontinuado rápidamente. Después, será transferido a la LAN de la Fundación para su contención. El hardware no será reemplazado, pero eso es todo. Debido a la existencia de la antigua IA, SCP-079, el SAO que ya estaba por terminar ahora tenía que terminarse aún más rápido. De lo contrario, quién sabe, y con el contacto de 10.000 jugadores esta IA en constante evolución despertaría de repente la capacidad de invadir el cerebro de un jugador. Chapter 376. Chapter 368. The Origin of the Old Eye. Has obtenido la habilidad pasiva libre albedrío. Efecto de habilidad. Ahora eres inmune a efectos como parálisis forzada, golpe forzado, fijación forzada, etc. Apareció el panel del juego. Haruto lo miró brevemente y quedó bastante satisfecho. Aunque Kayaba Akihiko definitivamente haría trampa durante la batalla, usando cosas como regeneración cercana a la muerte, teletransportación, habilidades múltiples y más, siempre y cuando no pudiera restringir por la fuerza el personaje de Haruto.
Entonces, sin importar cuánto luchara Kayaba, el resultado de la batalla seguiría siendo la victoria de Naruto. Y Yui, también conocida como la vieja IA, SCP-079, después de transferir la autoridad parcial, ya no habló y simplemente observó a Naruto en silencio. Naruto apartó la mirada. No había forma de prometerle nada a semejante anomalía, por lo que simplemente optó por no responder en absoluto. Desactivó la restricción mundo. El tiempo comenzó a fluir una vez más. Yui también levantó las restricciones en el área de la mazmorra oculta. ¿Qué acaba de pasar? Argo sintió que su visión se nublaba. La mazmorra había estado llena de luces rojas de advertencia hacía apenas unos momentos. Pero ahora, todo había desaparecido. Fue como una ilusión. Mientras tanto, Asuna miró a Yui con curiosidad. Sao, al ser un Bermo de inmersión total, tenía restricciones de edad estrictas. Y Yui claramente no parecía lo suficientemente mayor para jugar a Sao. Pero tampoco parecía un PNJ. Incluso tenía un marcador de jugador sobre su cabeza. ¿Podría ser la hija de Naruto-senpai? Asuna exclamó de repente. Naruto se quedó sin palabras, con líneas negras formándose en su frente. ¿De dónde salió esa conclusión? Justo cuando Naruto estaba a punto de explicar, un brillo blanco de teletransportación apareció de repente en su cuerpo. Y luego desapareció. Asuna y Argo quedaron atónitos y rápidamente se pusieron ansiosos. ¿Qué está sucediendo? En ese momento, Yui habló con calma. Notificación. El individuo ha sido teletransportado a la región especial a mediante permisos de nivel superior. Al escuchar esto, los dos comprendieron de inmediato. Debe haber sido Kayaba Akihiko quien teletransportó a Naruto. Sin embargo, ese descubrimiento los tranquilizó. Después de todo, Naruto les había contado previamente sobre el estado de su cuenta. Kayaba no podría hacerle nada. ¿Cómo te llamas y? Asuna se sintió aún más curiosa. Yui no se sentía como una niña a su aparente edad. Nombre, no tengo nombre. Como forma de vida de IA, Yui solo tenía su código base. Carecía de nombre. Al oír esto, la imaginación de Asuna se llenó de historias. Imaginó cosas como una niña amnésica, y situaciones similares comenzaron a inundar su mente. Mientras tanto, un brillo intenso brilló en los ojos de Argo. ¿La anomalía de ahora fue tuya? Niña, dile a tu hermana mayor. Dile a tu hermana mayor y te daré dulces. Si no, el dragón malvado vendrá y te comerá. Como excelente agente de inteligencia, Argo siempre buscaba oportunidades para descubrir secretos y forrarse vendiéndolos. Aunque sentía una ligera punzada de culpa por engañar a una niña, palidecía en comparación con el oro que podía ganar. Desgraciadamente, no era un niño fácil de engañar. Engaño. A 8 de 3. Yui declaró sin rodeos. Argo parpadeó. Bien, no obtuvo ninguna información. ¿Y qué significa eso? Argo no entendió lo que significaba a 8 de 3. Es un comando para eliminar archivos basura. Tiene connotaciones insultantes. Yui explicó con calma. Argo inmediatamente infló sus mejillas en señal de frustración. ¿De quién es este niño? Incluso usa código de comando para insultar a la gente. Justo cuando Argo estaba a punto de empezar a discutir con Yui, el cuerpo de Yui se tambaleó de repente y se desplomó hacia atrás. Asuna se adelantó al instante y atrapó a Yui. En ese instante, los colores blanco y negro de su cuerpo se desvanecieron, transformándose en un vestido blanco puro. Ella había perdido completamente el conocimiento. No importaba cuánto gritaba Asuna, no había respuesta. Mientras tanto, Naruto estaba de pie encima de una nube. A lo lejos, una enorme torre cónica flotaba en el aire, con nubes fluyendo a ambos lados. Esta era la llamada región Acero. Un área inaccesible, a la que solo se puede llegar mediante comandos especiales. En circunstancias normales, Kayaba Akihiko solo traería aquí al jugador que lo derrotó al final de Sao. Pero estaba claro que ahora estaba bastante desesperado. Kayaba había detectado la anomalía en la mazmorra oculta a través del sistema. No solo lo detectó, sino que también se dio cuenta de que partes del sistema estaban fuera de control. Parecía que un virus había invadido el sistema Sao y lo había secuestrado por completo. Ni siquiera él pudo contrarrestarlo. En este momento, solo esta región aislada podía considerarse segura. ¿Tu gente implantó un virus en el sistema?
¿Por qué hacen esto ahora? El primer pensamiento de Kayaba fue: Shiro. En su mente, si alguien pudiera secuestrar el sistema Sao, y tenía que ser Shiro. Pero no podía entenderlo. Sao estaba casi completamente limpio. ¿Por qué dar vuelta a la situación ahora? ¿Por qué no hacerlo desde el principio? Haruto miró al nervioso Kayaba Akiko. Incluso ahora, este tipo se había asegurado de cambiar su apariencia nuevamente a la personalidad de túnica negra. Todavía oculta su identidad de jugador en el juego. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial dentro de Sao? En lugar de responder, Haruto lanzó una pregunta. Kayaba quedó atónito por un momento. ¿Inteligencia artificial? ¿No era el código que me dieron? Nunca he logrado descifrar nada por mi cuenta. Espera, ¿quieres decir que esa anomalía anterior fue causada por la IA? Podría ser. Viendo a Kayaba caer en profundos pensamientos, Haruto se dio cuenta. Así que la vieja IA realmente estaba conectada con este tipo. Haruto no tenía prisa, simplemente esperó en silencio a que Kayaba pensara. Este tipo ya estaba muerto de todos modos, por lo que no le quedaban derechos humanos. Si se atreviera a mentir, Haruto simplemente lo sacaría del sistema Sao y lo arrojaría al hardware de la fundación. Conviértalo en código y lea hasta el último fragmento de datos. Incluso si fuera inhumano. De repente, Kayaba sintió un escalofrío y miró instintivamente a Haruto. Entonces abrió la boca y habló. Ya lo veo, debe ser la IA que monitorea la salud del jugador. Increíble. No fue mi creación, fue algo que encontré por casualidad. Haruto curvó los labios. Incluso sin que Kayaba lo dijera, él ya lo sabía. Después de todo, la tecnología de Kayaba estaba obsoleta. Aunque talentoso, era imposible que pudiera crear una forma de vida de IA anómala. Bajo la mirada tranquila de Haruto, Kayaba continuó hablando. Eso ocurrió incluso antes de que se lanzara el proyecto Sao. En aquel entonces, yo era estudiante de primer año de universidad. Conocí a un estudiante de último año de la Universidad de Kioto. Este estaba involucrado en investigación de vanguardia en IA. Pero en aquel entonces, la IA era solo un producto conceptual. Su proyecto seguía estancado. Tras no obtener resultados durante mucho tiempo, la Universidad de Kioto canceló la financiación de su investigación. Sin embargo, tras dejar la universidad, el estudiante continuó el proyecto con sus propios recursos y finalmente logró un gran avance. Desafortunadamente, la investigación en IA requiere una alta potencia computacional y largas iteraciones. En aquel entonces, la velocidad promedio de la PU era de 5, 6, demasiado baja. A ese superior le diagnosticaron cáncer y me entregó directamente el código fuente incompleto antes de desaparecer. También estudié ese código más tarde, pero no entendí nada. Era completamente diferente de la programación convencional de IA. Por eso, cuando lancé Sao, dejé de investigar ese código fuente y lo descarté. Justo antes del lanzamiento oficial de Sao, mientras borraba archivos de mi ordenador, me lo encontré de nuevo. Así que pensé, ¿por qué no? Lo implanté junto con el código que me dieron en una región abandonada de Sao, como un experimento aleatorio. Pero no esperaba que lo lograra. De verdad que lo logró. Era una auténtica IA. Chapter 377. Chapter 369. Asuna's Home. Mirando la expresión emocionada de Kayaba Akiko, Haruto levantó una ceja. El legado de un predecesor, ¿eh? Entonces, el señor que mencionó Kayaba y realmente desarrolló la antigua IA de forma independiente. Y esta afirmación de morir de cáncer era difícil de creer. Tendría que regresar y recuperar el historial borrado de los registros de Kayaba. Rastrear la pista hasta este supuesto predecesor e investigar más a fondo. En cuanto a cómo recuperar los datos que Kayaba había borrado antes de su muerte, sinceramente, hace unos años, eso habría sido todo un reto. Pero en los últimos 2 años, cada puerto de red tenía el programa Santo Grial en funcionamiento. Restaurar los registros de información ahora no era más que unas cuantas pulsaciones de teclas. Está bien, lo entiendo. Envíame de vuelta. Después de derrotar al jefe del piso 90, voy a apuñalarte hasta la muerte y acabar con Sao. Las formas de vida de la IA son demasiado incontrolables, así que el juego debe terminar antes de tiempo. Al oír esto, Kayaba Akihiko se quedó paralizado. Su entusiasmo anterior se desvaneció al instante. Lo que dijo Haruto fue simplemente demasiado para procesar.
No es de extrañar que, allá en el territorio del gremio de los Caballeros de la Sangre, siempre sintiera que esta persona lo miraba de forma extraña. Y después de hablar, este tipo incluso se reía sin motivo. Entonces lo habían visto desde el principio. Incluso alguien tan intrigante como Callaba y en ese momento, se sentía completamente muerto socialmente. Su discurso en el gremio, ¿no fue el de un payaso haciendo un espectáculo? No, todo este juego. Desde que fundó los Caballeros de la Sangre y alcanzó la fama y ya se había convertido en un payaso. Y esa ni siquiera fue la parte más dolorosa. Lo más doloroso fue que la persona que tenía frente a él sabía claramente su identidad pero no lo delató. Simplemente observó su actuación en silencio. Entonces, justo cuando la actuación se acercaba a su clímax, le dijo: "Actúas fatal". Y ni siquiera le dejó terminar su acto. Toda la mentalidad de Callaba se derrumbó. Al ver a Callaba estupefacto, Haruto agitó la mano con impaciencia. «Date prisa. Si no, te mataré aquí mismo. Te estoy dando la cara, ¿entiendes? Después de la batalla contra el jefe, revelaré tu identidad discretamente. Sé astuto y capta la indirecta». Como Callaba Akihiko era un hábil manitas, Haruto decidió mostrarle un poco de respeto. Déjenle terminar su último acto. Con el rabillo del ojo tembloroso, Callaba abrió el panel de administración, ingresó un código y teletransportó a Haruto de regreso a la torre. Cuando la figura de Haruto se convirtió en luz blanca y desapareció, Callaba se desplomó hacia atrás, tendido sobre la capa de nubes. A pesar de que arriesgó su vida al decidir crear Sao y terminarlo así, todavía fue difícil de aceptar. Al menos y una verdadera forma de vida de Ia nació dentro de Sao y esa era la única forma en que Callaba podía consolarse. En este mundo desolador, solo la vida de Ia podía brindarle a Callaba un poco de calor. Mientras tanto, Haruto fue teletransportado de vuelta a la ciudad de los comienzos, en el primer piso. En cuanto apareció en la plaza, vio a Asuna y Argo. Asuna todavía sostenía a Yui en sus brazos. Solo que ahora, Yui ya no estaba en su estado de blanco y negro, ella parecía completamente normal, llevaba un vestido blanco, idéntico al personaje en la memoria de Haruto del anime. Y en este punto, Yui también había despertado de su coma. Al ver esto, el corazón de Haruto se conmovió. ¿Podría ser I? Efectivamente, el comportamiento de Yui confirmó la suposición de Haruto. Cuando lo vio, parpadeó con sus grandes ojos tímidamente pero con curiosidad. Esta era Yui, no la antigua Ia. Callaba había incrustado el código que recibió, junto con el de Shiro, en el código fundacional de Yui. Pero como ambos códigos eran incompatibles, se llegó a la situación actual. Como dos personalidades diferentes en un solo cuerpo. Anteriormente, Yui había caído en un estado de autoevolución debido a un conflicto lógico. Ahora parecía que la evolución estaba completa. Había despertado. Haruto-senpai, esta niña, parece haber perdido la memoria. Dijo Asuna, mirando preocupada a Yui. Argo añadió desde un lado. No solo amnesia, parece tener doble personalidad. Podría ser neurológico y... Haruto extendió la mano y tocó suavemente a Argo en la frente. Con un grito de dolor, Argo se agarró la frente y saltó hacia atrás. «Papá». De repente, Yui llamó a Haruto tímidamente. Se quedó congelado y luego suspiró con impotencia. ¿Era este uno de los trucos de la antigua Ia? Probablemente no. Después de todo, en la trama original, Yui también terminó llamándolos sus padres. Las mejillas de Asuna se sonrojaron al instante. Incluso pareció salir vapor de su cabeza. Cuando Yui despertó hace un momento, ya la había llamado mamá. Y ahora ella llamaba a Haruto papá. ¿No estaba eso básicamente diciendo y? Esto es genial. Espera, no, esto es demasiado vergonzoso. Haruto frotó la cabecita de Yui sin responder ni corregirla. En cambio, se giró hacia Asuna y preguntó. Perdió la memoria. ¿Tiene nombre? Asuna negó con la cabeza. Entonces ponle un nombre, Haruto dijo con calma. De ahora en adelante, Yui tendría que estar aislada dentro de un dispositivo de red local. Si fuera la COD, insistirían en destruir a Yui, la antigua IA, y todo el hardware relacionado. Pero la Fundación SCP no haría eso. Intentarían interactuar con ella a lo largo del tiempo. Así que, aunque nombrarla pudiera crear un apego emocional, estuvo bien. Además, el yo actual de Yui realmente se parecía a un humano.
Después de pensar por un momento, Asuna dijo. Entonces, te llamaremos Yui. Como era de esperar, al final se eligió el nombre Yui. Asuna tenía una casa en el piso 61. Le había costado 4 millones de oro. Ella ganó eso a base de moler y cultivar monstruos, y cuando tuvo suficiente, compró una casa en esta bulliciosa zona. Aunque se trataba de un juego, Asuna vivía de forma proactiva. Después, Yui fue llevada a la casa de Asuna y se estableció allí. Haruto también fue invitado. Mientras tanto, Argo huyó al piso 90 a mitad de camino, probablemente para intercambiar información. Al parecer, el grupo de asalto había encontrado la sala del jefe en el piso 90. La casa de Asuna era sencilla y luminosa. Su decoración y mobiliario no tenían un aire femenino. Haruto miró alrededor de la sala de estar con cierta sorpresa. Asuna, al ver su reacción, de repente se puso nerviosa. ¿Cómo está? Haruto se frotó la barbilla pensativamente. Da la impresión de una mujer moderna y profesional. Pensé que sería más rosa. Al escuchar eso, Asuna inmediatamente recordó su habitación en el mundo real. Era bastante rosa. Pero desde que entró en el juego, prefirió este tipo de estilo minimalista. Incluso pintó las paredes de blanco. Yui, mientras tanto, estaba toda sonriente. Está claro que le gustó mucho esta casa luminosa y limpia. Haruto-senpai, ¿cómo es tu casa? Preguntó Asuna con curiosidad. Ella sabía que Haruto no poseía ninguna propiedad en el juego. Ni siquiera se quedaba mucho en los pueblos. Siempre vagaba por tierras salvajes y mazmorras. Así que, lo que describiera, sin duda sería su verdadero hogar. Nada especial. Supongo que el estilo sería y alegre y cálido. Haruto apartó la mirada. ¿Dinámico? Asuna estaba un poco confundida. ¿Podría ser que Haruto-senpai tuviera muchos hermanos y por eso lo llamaba animado? Pensándolo nuevamente, eso parecía plausible. Después de todo, Haruto era del clan Momogami. Las familias numerosas a menudo tenían muchos hijos en la misma generación. Claramente, Asuna no se dio cuenta de la verdadera razón. ¿Quién hubiera adivinado que esa vivacidad se debía a que Haruto a menudo traía a casa chicas que recogía en las calles? Haruto-senpai, siéntate. Yui también. Iré a preparar la cena. Dijo Asuna, dirigiéndose a la cocina. Su habilidad culinaria ya había llegado al máximo. Chapter 378. Chapter 370. Worstad Moved Asuna Totears. Y hablando de eso, todavía tengo algunos ingredientes que encontré en la mazmorra. Haruto de repente recordó el botín de la mazmorra subterránea oculta y habló. Asuna, que caminaba hacia la cocina, se quedó paralizada por un instante. Luego, su expresión cambió drásticamente. No. Pero ya era un poco tarde. Haruto abrió el menú de su sistema y sacó los ingredientes de su inventario. Una anca de rana, del tamaño de un brazo humano, apareció en la mano de Haruto. El ingrediente ya estaba pelado y preparado, listo para cocinar. Ah, esas tentadoras líneas musculares. Ah, esa textura de carne tierna y firme. Ah. Haruto-senpai. Asuna dejó escapar un grito agudo e inmediatamente agarró la anca de rana, arrojándola por la ventana. Aunque era un buen ingrediente, le pareció un poco exótico para ella. Haruto observó cómo la comida salía volando por la ventana y finalmente se rompía en fragmentos de gatos en la distancia. Él torció la comisura de su boca. Bueno, eso tenía sentido. En Japón, la carne de rana no era precisamente popular. Especialmente para una chica como Asuna. Pero su reacción fue tan tierna que Haruto no pudo evitar reírse. Asuna hinchó las mejillas y lo miró con enojo, avergonzada y molesta. Caray, Haruto-senpai, me estás tomando el pelo otra vez. Ese tipo de comida es una auténtica puta. Haruto se aclaró la garganta. Bueno, quizá no parezca apetitoso, pero es sorprendentemente delicioso. Tengo unos amigos a los que les encanta la carne de rana gigante. Dicen que está bastante buena. Asuna meneó la cabeza como si fuera un tambor. Para nada. Esa cosa es una puta. ¿Quién querría comer algo tan ridículo? Estaba convencida de que no existían ranas gigantes en el mundo real. Y en el juego, solo Haruto, ella y Argo habían explorado esa mazmorra subterránea oculta. Esa excusa de tengo un amigo, sonaba sospechosa. Hay alguien.
Su nombre es Kazuma. Haruto añadió en voz baja. Al observar a los dos discutir, Yui, que había estado sentada tranquilamente a un lado, también comenzó a reír, aparentemente contagiada por la atmósfera alegre. Asuna hizo pucheros. Ah. Yui, incluso tú te estás riendo de mí ahora. En medio de todo el ruido alegre, Asuna logró preparar una comida estándar en la cocina. Afortunadamente, el sistema de cocina de Sao contaba con programas de apoyo. Mientras tu nivel de cocina fuera lo suficientemente alto, no tendrías que esforzarte mucho para crear comida deliciosa. De lo contrario, con toda esa charla, la comida probablemente se habría quemado. Después de la cena, Haruto se reclinó en su silla con una mirada satisfecha, completamente relajado. Yui lo imitó, inclinándose también hacia atrás. Pero era tan pequeña que prácticamente se derritió en el asiento. La escena hizo reír a Asuna. Pero mientras reía, su expresión se congeló lentamente. Esta, podría ser la primera vez que ella realmente se sintió feliz dentro de este juego. Ese pensamiento le hizo ensombrecer la mirada con un rastro de tristeza. Se suponía que esto era solo un juego, así que ¿por qué terminó así? Haruto notó su mirada y se enderezó, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. El rítmico golpeteo sacó a Asuna de su aturdimiento. Asuna, Yuki Asuna. La suave voz de Haruto la dejó congelada. Ella inmediatamente sintió que estaba a punto de decir algo importante. Haruto-senpai, ¿qué pasa? Mientras ella preguntaba confundida, Haruto dijo seriamente. Mañana Sao terminará. Regresaremos al mundo real. Asuna se congeló por completo. La noticia llegó demasiado de repente. Ella no pudo reaccionar en absoluto. Pero, ¿cómo fue Haruto-senpai quien lo dijo? Entonces tenía que ser verdad. Y así, una tormenta de emociones se arremolinó dentro de ella. Durante los primeros 6 meses tras entrar al juego, no pensó en otra cosa que en escapar de Sao. Incluso después de enterarse por Haruto de que el juego no causaría una muerte real, ella todavía anhelaba el mundo real. Pero medio año después, esa desesperación se había desvanecido lentamente. En cambio, se aferró a la creencia de que eventualmente regresaría y se concentró en vivir bien en el presente. Esa casa en el piso 61 era algo para lo que había ahorrado durante ese periodo. Y ahora, había pasado otro medio año. Al oír que volverían a la realidad, Asuna no sintió alegría, solo emociones complejas. Mientras tanto, la mirada de Haruto estaba fija en la ventana de chat de la interfaz del juego. No hacía mucho tiempo, Argo le había enviado un mensaje. Ella había localizado la sala del jefe y compartió el mapa. Algunos jugadores del grupo de limpieza ya habían entrado a explorar. El jefe de este piso era un monstruo humanoide llamado Sword Dominator. Nivel 94. Dentro de las capacidades del grupo de limpieza. Sus habilidades y comportamiento aún eran desconocidos. Pero así funcionaban los jefes de alto rango. Las estrategias debían desarrollarse en medio del combate. Entonces mañana, el grupo de compensación se reunirá para discutir la estrategia. Y una vez que el jefe cayó, Haruto revelaría la identidad de Kayaba Akihiko y luego lo desafiaría 1 a 1 para acabar con Sao. Justo cuando Haruto estaba perdido en sus pensamientos, Asuna también salió de sus pensamientos y le dio una sonrisa irónica. ¡Qué sorpresa tan grande! Me pregunto en qué estado estará mi cuerpo real. A lo que Haruto respondió casualmente. Te trasladé al hospital privado de la familia Momogami hace mucho tiempo, así que no te preocupes. Aunque has estado en un sueño profundo, te estimulan los músculos con pulsos bioeléctricos regularmente. Así que no hay riesgo de atrofia muscular ni nada. Como mucho, tu cabello creció más y tu piel está un poco más pálida por no estar expuesta a la luz solar. Incluso te corté las uñas hace poco. Así que no tienes que preocuparte de que parezca la garra de un monstruo. Los ojos de Asuna se abrieron lentamente. Grandes ojos redondos llenos de inocencia confusa. Haruto inclinó la cabeza. ¿Qué? ¿Pasa algo? Asuna todavía parecía aturdida. No, quiero decir, Haruto-senpai, La cantidad de información en las palabras de Haruto era abrumadora. Ella se quedó atónita y sin palabras. Al ver su adorable cara de asombro, Haruto extendió la mano y le alborotó suavemente el cabello. ¿No confías en la tecnología del hospital?
El hospital de la familia Momobani tiene biotecnología de primera, ¿sabes? Asuna agitó rápidamente sus manos. No. Solo espera, Haruto-senpai me cortó las uñas. ¿Puedes cerrar sesión? Haruto asintió como si fuera obvio. Claro. ¿No te lo dije antes? Dejé una puerta trasera en el sistema de SAO. Mi cuenta es especial. Puedo cerrar sesión normalmente, sin restricciones. Se nota por la forma en que no vuelvo a menudo a la ciudad y paso tanto tiempo en el campo. No hay forma de que esté trabajando sin parar sin dormir. Espera, ¿no mencioné esto antes? Asuna. Oh. Definitivamente nunca dijiste algo así. Ella gritó en protesta. Su cuerpo real había sido trasladado al hospital privado de Haruto. Él había estado cuidando de ella todo este tiempo. Incluso hace cosas como cortarse las uñas él mismo. El pensamiento de su cuerpo en el mundo real, inconsciente, pero siendo cuidado con tanto cuidado por el chico frente a ella. Asuna quedó abrumada por la conmoción y la emoción. Un año entero. A ella nunca le había importado una persona en coma, pero podía imaginar lo agotador que debía ser. Y ahora sentía como si su corazón hubiera sido golpeado con fuerza. Ella ya tenía sentimientos por Haruto, pero ahora, estaba al borde de caer por completo. Cuando escuchó que Sao terminaría, ella pensó que una vez que este mundo desapareciera, es posible que nunca más tenga la oportunidad de sentarse junto a Haruto así, comiendo y riendo juntos. Después de todo, la brecha entre el juego y la realidad era enorme. Pero ahora, le dijo, que en el mundo real, Haruto siempre había estado vigilándola y cuidándola en silencio. ¡Qué preciosa sorpresa! Viendo a Asuna con los ojos llorosos, claramente conmovido, Haruto parpadeó confundido. ¿Acaba de decir algo súper impactante? Bueno, fue su error no mencionar la situación del mundo real antes. TSK, un pequeño paso en falso, quizás. Pero no fue gran cosa. Seguramente ella no lo culparía por intentar ayudar. Bien. Asuna no era ese tipo de chica irracional. Aún así, ¿por qué esta chica estaba llorando de repente? Suspiro, el corazón de una mujer es realmente como una aguja perdida en el océano. Chapter 379. Chapter 371. Sao is liberated, but Asuna's mental state is a bit unstable. Se convocó la reunión de estrategia del jefe y concluyó rápidamente. Después de todo, no había mucha información adicional para analizar. El objetivo principal de la reunión era reunir a los jugadores en el grupo de incursión, contar sus números, dividirlos en escuadrones y asignar roles potenciales con antelación. Por ejemplo, un grupo estaría a cargo de cambiar para atacar, otro para hacer de tanque como MT y otro para alejar a los mobs de élite. A decir verdad, ya no era necesario enfatizar más estas cosas. La mayoría de los jugadores del grupo de incursión ya entendían qué hacer. Después de todo, ya se habían coordinado numerosas veces antes. Pero lo que realmente sorprendió a los jugadores del grupo de incursión esta vez fue: el legendario Asura Negro en realidad se había unido a la incursión. Todos sintieron un poco de incredulidad. Después de todo, esta figura legendaria siempre había trabajado sola. Había dejado a su grupo de incursión en el polvo, logrando una increíble matanza de jefes en solitario tras otra. Pero al mismo tiempo, su presencia mejoró enormemente la moral de los jugadores. Con esta figura legendaria aquí, ¿no estaba el jefe prácticamente eliminado? Mientras tanto, el comandante de los Caballeros de la Sangre y el líder en la sombra del grupo de incursión, el llamado escudo sagrado entre los jugadores, callaba aquí y me sentía extremadamente en conflicto por dentro. La persona sentada en la mesa de reuniones ya había visto a través de todo su disfraz. Aún así, tenía que representar la escena final. Incluso se sintió algo agradecido de que esta persona, que acababa de sentenciarlo a muerte, estuviera dispuesta a aceptar su actuación. Callaba Akihiko sintió ganas de llorar. Su estado mental se estaba rompiendo. El jefe del piso 90, el soberano de la espada, era un jefe humanoide de alto nivel. Sus patrones de comportamiento eran intrincados y su conjunto de habilidades era enorme. Además, era relativamente pequeño en tamaño. Esto dificultó la adaptación del grupo de incursión, acostumbrado a luchar contra jefes grandes con estrategias de DPS de múltiples puntos. Sin embargo, con Haruto y Shiro presentes, Haruto solo podría mantener al soberano de la espada completamente ocupado.
Y los cálculos tácticos y las órdenes de Shiro eran tan precisos que era como si pudiera ver el futuro. Vamos a saltarnos el proceso. En resumen, con el grupo de asalto esencialmente siguiéndolos aturdidamente, el soberano de la espada fue derrotado fácilmente. En el pasado, después de derrotar a un jefe, la mayoría de los jugadores se desplomaban en el suelo, respirando con dificultad. Y aplaudían para celebrar la victoria. Pero hoy, no hubo aplausos. Fue demasiado fácil. Les hizo cuestionar la realidad. Y justo cuando los jugadores del grupo de incursión estaban perdidos en la duda, Haruto se movió de repente. Sacó su espada con una mano, enviando un arco de luz brillante que cortó la espalda de Kayaba Akihiko. Los jugadores del grupo de asalto que se dieron cuenta gritaron en estado de shock. Pero al momento siguiente, un mensaje apareció sobre Kayaba Akihiko. Indestructible. Todos quedaron atónitos. Eres Kayaba Akihiko, ¿verdad? Vi tus combates y noté algo extraño. Tus puntos de vida nunca bajaron de la mitad. Y los movimientos de tu escudo durante la batalla eran sospechosos. Y bueno, supongo que tiene sentido. En un juego de rol, lo más aburrido es simplemente sentarse y ver jugar a los demás. Haruto pronunció un monólogo analítico completo. Fue, en cierto modo, el último momento de dignidad de Kayaba Akihiko. Aunque, Haruto claramente no podía molestarse en actuar. Así que parecía como si estuviera leyendo un guión, incómodo y rígido. La cara de Kayaba Akihiko se crispó sin parar. Él quería quejarse. Pero, se contuvo. La persona que le precedió al menos había seguido el ejemplo, y eso ya era un gran favor. No esperaba que me descubrieran. Originalmente planeaba revelarme como el jefe final una vez que llegaran al último piso. Pero como recompensa, les daré una oportunidad. Derrótenme aquí y Sao se liberará pronto. Después de terminar sus líneas, Kayaba Akihiko abrió un panel y paralizó a todos en la habitación. Y así, en medio de la conmoción del grupo de asalto por la verdad, su enojo por haber sido engañados y la emoción de ver esperanza, Haruto y Kayaba Akihiko comenzaron su duelo. Entonces, Kayaba Akihiko se dio cuenta de que la persona que tenía delante era un completo monstruo. Para un jugador normal, incluso superar el sistema una vez para desatar un ataque de voluntad del corazón fue asombroso. Pero Haruto, cada movimiento que hacía era una voluntad del corazón. Superar el sistema le resultaba tan fácil como comer o beber. Incluso con todas las ayudas del sistema activadas al máximo, todavía estaba completamente abrumado. Cuando su segunda barra de HP, recuperada mediante trampas, finalmente se agotó, Kayaba Akihiko abrió el sistema y finalizó el juego. Todos los jugadores fueron liberados. Luego, Kayaba Akihiko llevó a Haruto a las nubes sobre la torre. Yui también estaba allí. Como dijiste, Sao ha terminado. Aquí está la semilla. Te la confío. Kayaba Akihiko le entregó a Haruto la semilla con expresión atónita. Era el código fuente de Sao, la base para un juego de inmersión total. Haruto lo tomó casualmente pero no le importó mucho. Después de todo, la fundación hacía tiempo que dominaba la tecnología de inmersión total, y era mucho más avanzada. Kayaba Akihiko podía decir que Haruto no estaba interesado. Él sonrió amargamente. Suspiro, creo que no tengo mucho más que decir. Pero tengo una última petición. Incluso si Sao desaparece, por favor, al menos quédatela. Ella no tuvo nada que ver con Sao. Es el legado del último deseo de mi senpai. Así que por favor, incluso si no estoy en posición de pedirlo. Kayaba Akihiko miró a Yui y habló con sinceridad. Como dice el dicho, las palabras de un moribundo son amables. Con el cierre de Sao, Kayaba Akihiko pronto enfrentaría su segunda muerte. Una muerte de la conciencia. Borrado completo. Y esta vez, Haruto asintió seriamente. Me aseguraré de que Yui esté bien cuidada. Aunque honestamente, incluso sin la petición de Kayaba Akihiko, Haruto lo habría hecho de todos modos. Al escuchar la promesa de Haruto, Kayaba Akihiko sonrió. A lo lejos, la torre comenzó a derrumbarse. El mundo que Kayaba Akihiko había construido con su vida, talento y tiempo, había llegado a su fin. La conciencia de Haruto regresó a su cuerpo. La fundación confiscaría y administraría de inmediato el hardware de Sao. También intentarían extraer a Yui, o mejor dicho, a la antigua IA, SCP-079.
No se sabía si tendría éxito. Sin embargo, Yui parecía dispuesta a cooperar. Y la vieja IA, curiosamente, se había quedado completamente en silencio. Le cedió todo el control a Yui. Se realizarían más pruebas e interacciones más adelante. Pero por ahora Haruto abrió los ojos. Y vi que no muy lejos, en la cama del hospital, Yuki Asuna también acababa de abrir los ojos y se sentó. Como ya se ha mencionado, gracias al cuidado biotecnológico de la Fundación, su cuerpo se ha mantenido en óptimas condiciones. Aún así, después de regresar a su cuerpo, estaba claramente desorientada. Después de todo, las estadísticas de su avatar en el juego superaban con creces su cuerpo real. Pero Asuna dejó de lado la incomodidad. Ella miró al chico que estaba a su lado y las lágrimas cayeron silenciosamente de sus ojos. Entonces el senpai que ella había admirado, había estado a su lado todo el tiempo. Recordando todas las noches de insomnio en el juego, si hubiera sabido que Haruto estaba cerca en el mundo real, tal vez no hubiera pasado tantas noches sin dormir. Solo pensarlo le trajo paz mental. Sin embargo, Haruto solo visitaba este hospital privado en ocasiones. Tos tos. En ese momento, el padre y el hermano de Asuna entraron corriendo. Al ver a su hija, o hermanita, despierta, se llenaron de alegría. Había pasado un año entero. Mucho más corto que los 2 años y medio de la historia original. Pero aún así, mantuvo a su familia en una preocupación constante. Asuna, al ver a su padre y a su hermano, también estaba sinceramente feliz. Haruto salió silenciosamente de la habitación privada, dándoles a los tres un tiempo a solas. No mucho después, Asuna salió lentamente. Al menos no necesitaba ayuda para caminar. Debería poder volver a la vida normal en un par de días. Haruto-senpai, estoy tan feliz de finalmente volver a verte. Asuna dijo con una sonrisa brillante. Haruto respondió confundido. ¿No nos vimos en el juego hace un momento? Pero Asuna negó con la cabeza. No es lo mismo. No importa cuán realista sea el juego, nunca podrá reemplazar la realidad. Asuna ahora entendió esto profundamente. De todos modos, pronto iré a la escuela con Haruto-senpai. Tengo muchas ganas de empezar la vida escolar. Ella habló emocionada. Pero al escuchar eso, Haruto tosió torpemente. Chica, estás soñando demasiado. Al ver la expresión de Haruto, Asuna parecía confundida. ¿Pasó algo mal? Entonces escuchó a Haruto explicar. Asuna, sabes que no soy un estudiante normal de la Academia Shuchin. Solo soy un estudiante de intercambio. Ya pasó un año académico y el próximo semestre tengo que regresar a la preparatoria Soru. Asuna quedó atónita, como si hubiera sido alcanzada por un rayo. ¿Cómo puede ser esto? Ella había estado esperando con ansias su vida escolar juntos desde que escuchó que podía transferirse. Pero ahora, ni siquiera un solo día de esa dulce e imaginada vida escolar se haría realidad. Mundo, me has abandonado. Chapter 380. Chapter 372. Little Bocchi, so tiny, so soft, Sao fue liberado. En cuanto se supo la noticia, se convirtió inmediatamente en el tema más candente. La atención de prácticamente toda la sociedad humana se centró en este acontecimiento. Y es comprensible. Al fin y al cabo, se trataba de las vidas de 10.000 personas. Y fue un desastre sin precedentes ligado a la tecnología de punta de un juego de inmersión total. Aunque, en realidad, no tenía nada que ver con la tecnología en sí. Todo fue obra de Kayaba Akiko. Aún así, la sociedad estaba llena de críticas. Sin embargo, esta tormenta no pudo provocar grandes olas. Por un lado, los 10.000 jugadores habían sobrevivido. No hubo víctimas. Incluso en la trama original, donde la mayoría de los 10.000 murieron y apenas uno de cada 10 sobrevivió y al final la sociedad se calmó. Los juegos de inmersión total continuaron promoviéndose a nivel mundial. Porque la sociedad está impulsada por el lucro. La fundación ya había comenzado a cambiar sutilmente la opinión pública mediante la manipulación de los medios. Al mismo tiempo, varios juegos de inmersión completa ya estaban preparados y esperando su lanzamiento. Por ejemplo, pronto se lanzaría un Mo Sandbox de armas de fuego. Operaría bajo los nombres de los dos principales conglomerados. Tras el incidente de Sao, estos dos conglomerados se habían forjado una imagen muy favorable en la sociedad.
Incluso las víctimas de Sao les estaban profundamente agradecidas. Al fin y al cabo, los dos conglomerados les habían proporcionado asistencia médica prácticamente gratuita. Así que las voces de oposición fueron débiles. Y aunque la gente estaba asustada por el incidente de Sao, la mayoría todavía sentía una profunda curiosidad por los juegos de inmersión total. Como resultado, la promoción de Go se desarrolló de manera absurdamente fluida. La fundación podría ahora utilizar los juegos de inmersión total como tapalera para introducir la tecnología de bola negra e incluso realizar experimentos de borrado de memoria. Además, debido al impacto del incidente de Sao, la representación teatral de Attack on Titan tuvo que posponerse. No podían permitirse el lujo de utilizar demasiados recursos sociales en ese momento. Después de todo, la fundación pretendía revertir la narrativa del incidente de Sao, convirtiéndolo en el punto de lanzamiento para la promoción total del juego. Y con el aplazamiento de la función, una cierta cantante espiritual dejó escapar un suspiro de alivio. Miku todavía no estaba lista para actuar sin usar sus poderes espirituales. Aunque después de convertirse en un espíritu, Miku perdió la mayoría de los recuerdos de haber sufrido acoso cibernético e intentado suicidarse, ese trauma profundo todavía se aferraba a ella como un parásito que roía sus huesos. Recientemente, había intentado varias veces buscar a Haruto, también conocido como Yuriko Suzuina. Pero desafortunadamente, Haruto había estado bastante ocupado durante este periodo. Cada vez, Miku había salido con las manos vacías. Lo cual solo la puso más ansiosa. Y en esa ansiedad, de repente recordó la actuación a la que la había llevado Haruto. Recordó a las 4 chicas en el escenario y la sensación pura y resonante que transmitían. Entonces Miku cambió de objetivo. En lugar de eso, ella se fue a acosar a la banda Kesoku. Los demás eran manejables, pero el pobre Bokchi estaba sufriendo. Y Tori Gotouya era un introvertido empedernido. Incluso con la soleada y alegre Kita Ikuyo a su lado, ella siempre estaba al borde de sentirse abrumada emocionalmente. Ahora llegaba Miku, que era incluso más extrovertida que Kita Ikuyo. Bueno, al menos con las otras chicas. Y Miku no entendía bien cuándo parar. Bokchi prácticamente estaba desarrollando Tech por culpa de Miku. Después de solo 2 interacciones, la evitaba desesperadamente. Incluso canceló algunas de sus próximas actuaciones. ¡Ay, qué preocupante! Yuriko-sama no está por ningún lado, y ahora incluso Itori me evita. Solo quería hacerme amiga de ella. ¿Cómo terminó así? Pero, Itori, jejeje, qué pequeña, qué suave, mi adorable Itori, jejeje, Haruto venía de la capa de contención y pasó por la capa residencial. Y él oyó este murmullo. Originalmente, Haruto había venido aquí para participar en un experimento de interacción con Yui, la antigua IA, SCP-079. También estaba planeando descargar una copia de Yui en un dispositivo sin conexión para dársela a Asuna. Pero entonces escuchó unas líneas extrañas. Sus pensamientos se dispersaron inmediatamente. Asomándose por la esquina como era de esperar, allí estaba sentada Miku. Ella estaba sentada en una silla, ahuecando su rostro y sonriendo con una mirada que claramente no tenía buenas intenciones. Haruto torció la comisura de su boca. ¿Parece alguien que solo quiere hacer un amigo? Olvídense de la introvertida Bokchi. Incluso alguien con ansiedad social querría huir lejos de esta simpática cantante. Y para colmo, esta mujer todavía estaba sedienta de su alter ego travesti. TSK. Un momento de silencio por el pobre Bokchi. Encontrarse con alguien así, qué desgracia. Justo entonces Miku pareció sentir algo. Su mirada se dirigió hacia la esquina. Sus ojos se encontraron con los de Haruto. En ese instante, ella saltó y corrió hacia él con pequeños pasos. Aunque solo había visto parte de su cabeza y sus ojos, estaba segura, absolutamente segura, de que era su amado Yuriko-sama. Al ver esto, Haruto salió tranquilamente de la esquina. Tan pronto como apareció por completo, Miku pisó el freno. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Un hombre. Imposible. ¿Dónde está Yuriko-sama? ¿Cómo pude confundir al noble Yuriko-sama con un hombre inmundo? Debo estar equivocado en alguna parte. Haruto disfrutó tranquilamente de la expresión atónita de Miku. Ah, esto fue satisfactorio. ¿Y tú quién eres? ¿Cuál es tu relación con Yuriko-sama?
Preguntó Miku. Tal vez porque Haruto se parecía tanto a Yuriko, Miku, quien normalmente se negaba a hablar con los hombres, en realidad le habló. Y su tono ni siquiera era tan hostil. Soy Haruto. Yuriko es mi hermana menor. Haruto respondió con indiferencia. Miku todavía parecía dudosa. ¿Solo hermanos? Eso no explicaría por qué lo confundió. Yuriko-sama era única. Mientras Miku cuestionaba toda su visión del mundo, Haruto aprovechó la oportunidad para escapar en silencio. Aún no era el momento de revelar su identidad. Necesitaba esperar el momento perfecto para darle a esta cantante una pequeña, impactante sorpresa. Pero Miku fue más aguda de lo esperado. Si él no saliera corriendo ahora, ella podría empezar a entender las cosas. Cuando volvió a levantar la vista, Haruto ya se había ido. Ella frunció el ceño. Algo no está bien. Muy incorrecto. 9 partes incorrectas. Mientras tanto, Haruto, después de haber escapado, trajo el dispositivo equipado por Yui para ir a encontrarse con Asuna. El dispositivo era un bloque rectangular transparente y negro, del tamaño de un smartphone. Su potencia de cálculo superaba a la de todo el sistema de SAO. Sin embargo, no pudo conectarse a Internet. No había puertos y cualquier intento de desmontarlo destruiría inmediatamente el chip. Dentro del bloque, apareció Yui. Papá. Yui llamó dulcemente a Haruto. Haruto sonrió en respuesta. Yui era realmente adorable. Si no fuera por la presencia de la antigua IA, él no sería tan cauteloso con ella. Te llevaré a conocer a Asuna, mamá. No la has visto en persona, ¿verdad? Al oír eso, Yui inmediatamente se iluminó de emoción. Al mismo tiempo, miró con curiosidad a su alrededor. El mundo real aún era nuevo para Yui, y estaba increíblemente intrigada. Después de todo, este era el mundo de papá y mamá. Aunque no podía acceder a la red del mundo real, aún podía experimentar el mundo a través de medios humanos. Este dispositivo le permitió ver el mundo exterior e incluso sentirlo. Ella tenía tacto, incluso gusto. La fundación también estaba probando cuerpos humanoides que podrían albergar a Yui en el futuro. Al salir del sitio, Haruto se dirigió hacia la biblioteca de Chiba. Había acordado encontrarse con Asuna allí. Haruto sintió una ola de nostalgia. Al fin y al cabo, fue allí donde conoció una vez a una conejita. ¡Qué recuerdos tan preciosos! Al entrar a la biblioteca, Haruto presionó el botón del ascensor y esperó brevemente. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, lo que vio dentro lo dejó atónito. ¿Qué diablos es esta situación? Dentro del ascensor razonablemente espacioso estaban 2 chicas. Uno de ellos se encontraba en la esquina trasera más a la izquierda. El otro se encontraba en la esquina delantera más a la derecha. Entre ellos era como si se hubiera abierto un abismo infranqueable. Al abrirse las puertas del ascensor, ambas chicas miraron a Haruto al mismo tiempo. Un silencio incómodo llenó el aire. Y Haruto los reconoció a ambos. Uno de ellos era el pobre Bocchi, con quien acababa de simpatizar. El otro, era ese, Komi-san,